se ha abierto como un programa, yo a veces no sé, a mí me gusta la idea de decir como un club, ¿no? Donde tenga cabida pues toda aquella persona que quiera de alguna manera realizar una búsqueda interna y personal desde una seriedad, y desde una seriedad profunda. Y cuando hablo desde una seriedad profunda, me estoy refiriendo desde una seriedad holística, una seriedad que abarque absolutamente todos los campos del ser. Entraremos después, si tenemos tiempo, en todo eso. Donde los conceptos que tenemos esparcidos normalmente en la cabeza los podamos aglutinar y los podamos tener conceptuados y clasificados desde una totalidad. Todos sabemos que hay muchísima información de todo, pero esa información está muy segmentada, está muy apartada, está muy volátil, porque no somos capaces de poder coger una síntesis y una esencia de todas esas informaciones. Y un poco esto es el camino que va a recorrer el camino a la conciencia. Participativo, absolutamente, para todo el mundo que quiera, siempre que haya esa seriedad de trabajo personal. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad, evidentemente, va a ser desde un idioma muy claro, muy pragmático, muy simple, poder llegar a aglutinar todos estos conocimientos. Sobre todo eso. Y llegar realmente a la esencia de lo que somos. Todos supongo que bueno, pues sabéis que somos divinos, que somos una conciencia, cada uno le dará su nombre, y eso pues evidentemente está muy bien, porque además es así, es verdad, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que somos divinos en esencia. Y ahí es donde a veces encontramos la confusión, la contradicción y el conflicto. Somos divinos en esencia, pero la realidad, como seres encarnados, esa divinidad no está. Es así. Solo tenemos que ver, que enviar las noticias, solo tiene que ver las noticias, y si no escuchar, ver. Después de millones de años de evolución, continuamos matando, continuamos con el poder, continuamos con la envidia, continuamos con todas las facetas que hay desde que el hombre inició su proceso de evolución. Entonces hay algo que no funciona, ¿no? Por muy divinos que seamos. Pues claro, tenemos que preguntarnos qué es lo que no funciona. Pues lo que no funciona, evidentemente, somos nosotros. Podemos echar las culpas fuera, las responsabilidades, pero somos nosotros a nivel individual, que estamos dentro de un colectivo que hacemos que eso no funcione. ¿Qué podemos hacer que funcione? En primer lugar, entender por qué no funciona y si realmente tiene que funcionar o no. Porque mucha gente se puede cuestionar. Lo correcto es eso. Por lo cual, cada uno que viva como pueda, pero lo correcto es eso. Pero si profundizamos un poco en el tema, si vamos a buscar la esencia de lo que realmente somos, de cómo somos, de realmente qué es lo que hacemos aquí, realmente esta conciencia divina que hablamos, que todos somos, ¿por qué no podemos plasmarla aquí, a nivel individual y a nivel colectivo? ¿Qué hay ahí? Y aquí se puede entrar en muy diversas filosofías, que nos dan respuestas distintas, pero que si las filosofías son serias y vamos a la esencia y a la profundidad de esa filosofía, todas nos dicen lo mismo. Vamos hacia un crecimiento y una transformación de consciencia. ¿Qué es la transformación de consciencia? Debemos indagar y debemos profundizar mucho en lo que es una consciencia. ¿Qué es la consciencia? Podríamos decir que la consciencia es la conciencia. Y evidentemente es así.
Pero la consciencia, o ser conscientes de la conciencia, ser conscientes de la conciencia no quiere decir que seamos capaces de expresar toda la conciencia que hay en nosotros. Porque si pudiéramos expresar toda la conciencia que hay en nosotros, que es la conciencia divina, no estaríamos como estamos. Eso no quiere decir que somos malos, que no sabemos, que no. Eso quiere decir que el propósito de la conciencia al encarnar es transformar la consciencia del ser humano para poder llegar a la conciencia plena. Para que eso sea posible, hay que pasar por todos los estadios que hay, absolutamente por todos, porque la conciencia es todo. Entonces, si la conciencia es todo, quiere decir que engloba todo lo que es, lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo, absolutamente todo. Lo que sí que hay que hacer, y es el propósito de la encarnación de cada uno de nosotros a nivel individual y evidentemente a nivel colectivo, es transformar desde el inicio hasta el final todo el paquete de conciencia. Y entonces eso lo hacemos en base a una consciencia. Soy consciente de esta parte de mi conciencia, o soy consciente de esta otra parte de mi conciencia. Eso es correcto. Eso es así. Y eso tiene que ser así. Porque este, precisamente, es el propósito de la encarnación. De aquí no se escapa nadie. Por muy iluminado que esté, por mucho que se crea lo que se quiera creer, las técnicas estas de la nueva era que hay, ¿no? De que no hay que hacer nada, de que todo se soluciona. No. Este es el propósito de la encarnación. Entonces, si este es el propósito de la encarnación, ¿cuál es el proceso de ir ampliando esta conciencia? El proceso de ir ampliando esta conciencia, evidentemente, es cada vez ser más consciente. ¿Pero cómo? Porque todos lo intentamos, ¿verdad? Todos intentamos ser buenas personas, todos intentamos ser amorosos, todos intentamos no tener miedo, no tener... Todos lo intentamos. Pero cuesta. Cuesta, y parte de que eso cueste es porque no tenemos los conceptos claros de qué somos realmente. Entonces, dejamos la acción que vaya viniendo como va, somos muy reactivos, nos viene una situación, actuamos ante ella de cualquier manera, pero no paramos a investigar en nosotros, cada uno a nivel individual, interno, qué es lo que hay ahí dentro, por qué ocurre eso. Eso es muy fácil, pues es tan difícil. Es un mecanismo, es simplemente un mecanismo. Un mecanismo que se llama ego, personalidad, como lo queramos llamar. Y ese mecanismo funciona de forma autónoma y tiene un sentido. ¿El sentido qué es? El poder sentir, vivir y experimentar aquí en la Tierra, en el plano de la forma, en el campo de las formas, como lo queréis llamar, las experiencias. Eso es inevitable. Es así. Si no, a mí no me hagáis caso, ¿eh? Analizarlo vosotros. ¿Cuántas veces intentamos hacer algo y el resultado no es el que creemos, y entonces pues estamos mal? O al revés, muchísimas veces. Damos culpa a la vida, damos culpa a las situaciones, damos culpa a los otros, nos flagelamos, somos malos, cada uno después toma lo que sea, ¿no? Y hay que elevar el prisma si queremos de alguna manera que eso se pueda accionar de forma diferente. Tenemos que elevar el prisma, tenemos que vernos desde la totalidad de lo que realmente somos. Y tenemos que ver
nuestra personalidad o nuestro ego lo que realmente es y ponerlo en su lugar. Todas estas tendencias que hablan de que el ego tiene que desaparecer, de que el ego... Si el ego no está, nos morimos. Pero no solo físicamente, porque después no tiene sentido la encarnación, simplemente. Todas las experiencias pasan por el ego. Y así tiene que ser. No tenemos que echarles culpa a nuestro pobre ego, qué malos que somos. Tenemos que comprender cómo funciona. Y para comprender cómo funciona, tenemos que saber cómo estamos hechos. Y podemos empezar a entender muchos mecanismos, cómo van funcionando, y a partir de ahí, de una manera simple, sin juzgar, veremos la manera y la posibilidad de poderlos cambiar. Y esto es algo que, para mí, es importante. El poder conceptuar, clasificar y colocar en su sitio ese mecanismo. Y poderlo conseguir y mirándolo fríamente, como eso, como un mecanismo. Porque si no, evidentemente entran todas unas connotaciones, unas emociones y toda una serie de cosas que nos hacen despistar. Nos hacen crear una imagen falsa de lo que realmente somos. Pero eso tiene un sentido, porque el mecanismo no somos capaces de usarlo correctamente. No sé si me vais siguiendo un poco, porque expresar todo esto en palabras a veces cuesta. ¿Cómo funcionamos? Estamos aquí, pasamos experiencias, pero realmente, ¿de dónde nos movemos? Nos movemos por situaciones que nos vienen, y ante estas situaciones vamos haciendo. Pero, ¿cuántas veces hemos pensado, sentido, esta situación, qué me está diciendo? Y ante lo que me está diciendo esta situación, ¿cómo reacciono? ¿Cómo acciono? Muy pocas veces lo hacemos. Vamos muy rápido. Oímos hablar, es que hay que actuar desde el amor y no hay que actuar desde el miedo o desde el temor, porque si no, evidentemente, pues las acciones que nos salen no son amorosas, sino son a través del miedo. ¿Sí? ¿Cómo quitamos el miedo? Porque el miedo está ahí. El miedo está ahí. El 90% de nuestras actuaciones están hechas a través del miedo. Lo queramos reconocer o no. Pero si profundizamos en nosotros, veremos que nos movemos a través del miedo. El miedo a lo que sea. El miedo a quedar mal, el miedo a quedarme sin dinero, el miedo a que la gente no me mire, el miedo a que la gente me mire, el miedo al fracaso, el miedo al éxito, pero siempre hay un fondo que es el miedo. Pero es cuando nos dicen, no, es que tenemos que accionar desde el amor. Sí, muy bien, vale. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque está claro que si tengo miedo no puedo funcionar desde el amor. Eso está claro, ¿verdad? Y no puedo ir a medias tintas. Eso sí, si lo profundizáis, veréis que no. No puedo accionar con un poco de miedo y un poco de amor. No son la misma energía. El miedo, ¿qué es el miedo? Claro, eso lo tenemos todos muy claro, ¿verdad? Todos hemos sentido el miedo y todos sabemos lo que es el miedo. Pero en un principio habría que diferenciar entre dos tipos de miedo.
Porque la personalidad, o el ego, el miedo es necesario. Pero, ¿qué miedo es necesario? El miedo de supervivencia. El miedo de, si doy 2 pasos más, me caigo, y si me caigo, me hago daño. Si cruzo una carretera sin pararme, me hago daño. El miedo de supervivencia. Ese es el miedo real que tiene la personalidad. Pero claro, eso no es miedo. Eso es saber que no puedo cruzar una carretera si pasan coches. ¿Qué ocurre? Que la emoción que sentimos es muy parecida al otro tipo de miedo que ahora entraremos. Emocionalmente, la respuesta emocional es muy parecida. Pero hay una gran diferencia entre el miedo real, el miedo de supervivencia, y el otro miedo, el miedo psicológico. Hay una gran diferencia que tenemos que ser muy conscientes para detectarlo. En el miedo real, la emoción aparece después. ¿Alguien ha sentido el miedo real en ocasiones? ¿Un peligro? Primero actuamos y después, ¿sí o no? Después nos entra la taquicardia y nos entra todo. Después, este es el miedo, entre comillas, que yo no lo llamo miedo, el miedo entre comillas, que es el correcto. ¿Cómo funciona el otro miedo? El miedo psicológico. Empieza por la emoción. Lo primero que sentimos es la emoción, porque igual no hay acción. Pero esa emoción que nos despierta este miedo nos hace actuar condicionados por este miedo. Normalmente actuamos así. Aquí hay varios factores y varios componentes. Uno de ellos, evidentemente, las memorias que tenemos. Memorias psicológicas, de esta encarnación, de otras encarnaciones, memorias, condicionamientos. Por otro lugar, otro componente muy importante en este miedo es el tiempo. Tenemos un factor tiempo. Y la mezcla de esas memorias con ese tiempo nos dan un miedo. Otro factor es la expectativa. Que la expectativa, evidentemente, también está ligada al tiempo. La expectativa es algo que no sabemos lo que es, con lo cual una expectativa ya existe a través del miedo. Porque aunque sea optimismo, la apariencia externa, por el hecho de haber una expectativa, debajo hay un miedo. Porque si no, no hay expectativa. El factor tiempo. ¿Qué tiene que ver el tiempo con el miedo con el tiempo? Pues cómo funcionamos realmente en la mayoría de acciones. Cojo una información del pasado con toda su carga emocional y la proyecto hacia un futuro con una expectativa de que conseguiré algo. ¿Funcionamos así, normalmente? Cojo algo del pasado y lo proyecto a futuro. Ese es el factor tiempo. Cuando hablamos que el tiempo no existe, supongo que lo habéis oído, ¿no? El tiempo no existe. A ver, el tiempo existe. Cronológicamente el tiempo existe. Y cronológicamente el tiempo es correcto. Y necesitamos tiempo para ciertas cosas. Si queremos estudiar, necesitamos tiempo para estudiar. Si queremos vacaciones, necesitaremos ese tiempo de vacaciones. Ese tiempo cronológico es bueno. ¿Cuál es el tiempo que nos marca a través del miedo? Es el tiempo psicológico. Y ese tiempo es el que no existe. Porque constantemente estamos pasando de pasado a futuro, de futuro a pasado, constantemente. Pero en este tránsito
nos olvidamos de algo, en el presente. Y toda la experiencia está en el presente. Con lo cual, mientras estamos en el tránsito de pasado a futuro, las situaciones las tenemos en el presente. ¿De dónde sacamos la información para afrontarnos a esa situación? Del mecanismo que conocemos. Tiro de mis memorias o mis recuerdos del pasado y con esos conocimientos actúo ante la situación que ahora tengo. ¿Pero qué ocurre? Que eso es solo parcial. Porque yo esa situación, cuando yo tiro de mis recuerdos y de mis memorias del pasado, automáticamente son parciales y condicionadas. Y eso es algo que nos ha ocurrido también en más de una ocasión. Hemos accionado de forma diferente, hemos tenido cargas emocionales de forma diferente en distintas etapas de nuestra vida ante la misma situación. O personas distintas ante exactamente la misma situación tienen cargas emocionales y tienen respuestas diferentes. Eso supongo que todos solo que observemos un poco lo hemos visto, ¿no? Entonces este mecanismo, ¿cómo podemos hacer para que de alguna manera podamos entrar en lo que el aquí y el ahora, la atención? ¿Cómo podemos hacer? En primer lugar, conociendo realmente cómo funciona, realmente cómo está hecho, realmente este mecanismo, cuál es su metodología de trabajo. Primero conociendo eso. Después, evidentemente, una vez lo conoces, es observarlo. Pero observarlo desde una realidad. Observarlo desde, incluso diría, una frialdad, como lo que es, un mecanismo. Y prestarle atención cómo reaccionamos ante todas las situaciones. Entonces veremos que hay un patrón en ciertas cosas que nos dan la misma carga emocional. Si hablamos del miedo, esta carga que nos provoca el miedo es una carga que es difícil de quitar, porque tiene muchas expresiones. Comentaba antes, hay miedo a muchísimas cosas. Con lo cual tenemos una opción, ¿no? Pues ir trabajándonos todas esas cosas que no acabaremos nunca, porque siempre van a salir miedos nuevos. O podemos hacer un trabajo serio y profundizar realmente en el miedo, en la esencia del miedo, no en cómo se manifiesta este miedo. Esa esencia de ese miedo solo podemos hacerlo de una manera, y es enfrentándonos a él. Y cuando digo enfrentándonos, no es desde el sentido de una confrontación o una resistencia, sino viéndola, viendo ese miedo, y viendo que ese miedo soy yo. Si yo no soy capaz de sentirme miedo, jamás podré entender el miedo. Porque ese miedo también soy yo. Si entiendo muy bien que soy divino, que tengo conciencia y que todo está en mí, eso también está en mí. Yo soy miedo. Y desde ahí podemos empezar a hacer un trabajo que nos llevará tiempo, pero a medida de la observación ante las situaciones, vamos a empezar a comprender el mecanismo del miedo. Y ese comprender el mecanismo nos abre a la posibilidad de un día decir: yo soy miedo.
Y en ese mismo momento, en ese preciso momento, el miedo desaparece. Porque ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Pensar, sentir, analizar en vosotros, eso que estoy expresando ahora, sentirlo realmente dentro. Porque no sirve de nada escucharlo con los oídos, sino que es algo que tiene que entrar, tiene que entrar dentro de ti. Porque una cosa sí que hay que tener muy clara, y es que si nuestro propósito en la vida es la transformación de nuestra consciencia, y una de las cosas que tenemos que hacer es actuar a través del amor y no del miedo, lo que sí podemos tener todos muy claro, pero que muy claro, es que el miedo lo vamos a vencer. Y lo vamos a vencer, queramos, desde la personalidad, queramos o no queramos, porque este es el propósito nuestro. Y nuestra alma nos va a llevar al camino para que eso, tarde o temprano, lo venzamos. Lo podemos vencer desde una investigación profunda, desde un querer trabajarlo, desde este punto, o la vida nos lo va a poner. Simplemente. ¿Qué diferencia hay? Pues que si de alguna manera yo escojo el trabajo interno para poder comprender, conceptuar y trabajar ese miedo, soy activo ante el miedo. Si no lo hago así, y el miedo me viene a través de las situaciones que me depara la vida, entonces resulta que soy reactivo ante el miedo. Cuando yo soy activo ante el miedo, tengo la posibilidad de ir quitando conocimientos, acciones pasadas, memorias activas que me están dando el follón, muchas cosas que me provocan el miedo a. Voy limpiando, y lo importante, no me van entrando. Cuando yo soy reactivo al miedo, automáticamente lo que hago es adquirir un conocimiento nuevo. Un conocimiento que se ancla en nosotros, en el apartado miedo. Oímos que el conocimiento es correcto, que el conocimiento no es correcto. Que el conocimiento lo que está haciendo es volvernos un poco majaras a todos, y que hay que quitar todo el conocimiento de encima, y que todo está en nosotros. Y todo eso es cierto. Si elevamos el prisma y lo miramos desde un punto de vista del ser, eso es correcto. Las dos posturas son correctas. ¿Por qué? Pues porque hay dos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento intelectual que necesitamos para funcionar en la vida, y otro es el conocimiento psicológico que vamos adquiriendo a través de esta encarnación y todas las encarnaciones. Ese conocimiento psicológico es el que de alguna manera tenemos que desechar. Pero para desechar ese conocimiento psicológico tenemos que saber lo que es. Y volvemos a lo de antes. Tenemos que coger una postura de elevación, de prisma, de elevación visual, para ver esos conocimientos psicológicos en qué me están marcando. ¿Qué condicionamientos me ponen? ¿Qué criterios hay? ¿Qué hay detrás de aquella respuesta que yo he hecho ante la situación, una situación concreta? ¿Por qué he accionado de esa manera? ¿Qué memoria se me ha disparado? ¿Qué criterio me lo ha marcado? Y eso solo se puede hacer desde una visión, y es la atención. Y esto aquí nos cuesta muchísimo, a todos. Ahí donde nos perdemos. Porque cuando decimos
Voy a estar atento. Muy bien, pero ¿desde dónde voy a estar atento? ¿Desde mi parte que juzga? ¿Desde mi parte que analiza? ¿Desde mi parte que critica? Aunque sea a mí. ¿De dónde voy a estar atento? ¿Desde dónde voy a observar? ¿Y qué es lo que voy a observar? ¿Quién observa? ¿Quién es el que analiza? ¿Qué es lo analizado? Y ahí nos perdemos. Y tenemos que llegar a la esencia. Yo soy muy pesado con la esencia, pero es que es primordial. Tenemos que llegar a la profundidad, a la esencia de la, en este caso, la atención. Solo llegando a la esencia, que es lo mismo que he dicho antes, yo soy miedo, yo soy atención, solo desde ahí podremos comprender realmente cuál es el mecanismo. Este es el proceso que necesitamos para poder lograr el autoconocimiento, el conocimiento interno. No nos conocemos. No nos conocemos porque solo nos movemos a través de los síntomas que nos da la vida, de la superficie. No profundizamos, no entramos en un estado, incluso meditando, no entramos en un estado profundo de síntesis, de buscar una esencia. Entonces, si no estamos ahí, todo lo que vemos es superficie, es síntoma. Y un síntoma nunca es la causa. El síntoma de cualquier enfermedad nunca es la causa de la enfermedad. Nos movemos por los síntomas. Pero claro, eso se dice muy fácil, ¿no? ¿Dónde está anclado el conocimiento? Conocimiento psicológico, ¿no? Realmente ese conocimiento, ¿de dónde está? Que por una parte me están diciendo que son memorias mías del pasado, por otra parte me están diciendo que el conocimiento está en nosotros desde la conciencia, por lo cual es un conocimiento divino. Estas dos posturas no se pueden encontrar. Y hay quien dice que sí que se pueden encontrar. El conocimiento es todo aquello que está marcado a través de la consciencia colectiva y nuestra consciencia individual en la expresión de todas nuestras acciones en la vida cotidiana. No sé si me he explicado, hay cosas que cuestan mucho transmitirlas con las palabras. El conocimiento es lo que hay dentro de la conciencia que tenemos nosotros ahora actualmente, tanto individual como colectivamente. O sea, somos uno, estamos todos interrelacionados, y es cierto, en cierta frecuencia, en cierta escala. Pero si estamos relacionados para todo, y en todo. No solo en qué bonitos somos, sino en qué desagradables somos. Estos conocimientos que están, algunos en nuestro consciente, pero poquitos, porque los que están en nuestro consciente, lo que somos conscientes reales, podemos detectarlos y podemos verlos, la gran mayoría están en nuestro inconsciente, en lo que no somos conscientes, en lo que hay por debajo de lo que somos conscientes. Ahí es donde están anclados precisamente esos conocimientos. Y si somos un poco serios e intentamos averiguar
¿qué son esos conocimientos? Pues vamos a encontrar una respuesta. Y es que esos conocimientos somos nosotros, evidentemente. Pero, ¿por qué están en este inconsciente y no están en un consciente? Estos conocimientos están en este inconsciente porque nosotros los hemos desechado. Los hemos desechado por varias causas. Pero los hemos desechado connotaciones sociales, religiosas, de imagen propia. O sea, todo lo que no, todas aquellas actitudes, cualidades que no vemos que nos favorecen a nosotros como lo que queremos ser y lo que queremos mostrar a través de nivel individual y colectivo y social, todo eso lo desechamos. Entonces lo mandamos a un saco y lo escondemos. Y todo eso, todos estas cualidades, porque yo no sé, llamo cualidades, ¿no?, que nosotros apartamos, que nosotros escondemos, que nosotros metemos en el fondo para que nadie se entere, están ahí. Están ahí y salen. Porque tienen que salir. Porque es energía. Y como es energía, se tiene que mover. Porque la energía, si algo que tienes, que estancada no está. ¿Cómo sale? Pues de una manera muy simple y muy sencilla. Muy simple y muy sencilla, por simple atracción. Es una energía que tenemos y que por atracción sale. Cualquier situación que nosotros encontremos en la vida nos va a disparar una de esas cualidades que tenemos escondidas en el inconsciente. Porque es la única manera que como ser tengo para poderla sacar. Es la única manera. Porque desde mi consciente es muy difícil que yo la saque. Sí me puede ayudar un terapeuta. Pero... ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Comentas, ¿cuál es el mecanismo que hace que esas potencialidades las pongas en el saco? ¿Porque lo haces de una forma consciente o de una forma inconsciente? De las dos. Por Porque ejemplo, el mecanismo es egoico, entonces. totalmente. Por ejemplo, tú de niño te gusta pues mucho, pues no sé, hablar. Y eso es una cualidad innata en ti, hablar. Y te dicen, niño, cállate. Cállate ya, respira, no hables. Tú, como niño, porque la gran mayoría de cosas las metemos en el saco de niños, tú como niño automáticamente te montas un criterio. No puedo hablar tanto, porque si hablo tanto me dicen que me calle. Por lo cual, mi comportamiento no es correcto ante mis padres. ¿Voy siguiendo el mecanismo? Como mi comportamiento no es correcto para mis padres y yo necesito a mis padres, me voy a callar. Entonces, cojo el 50% del tiempo que tendría que hablar, no hablo y me lo escondo. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy cerrando. Mis padres no me están dando la libertad. Digo eso no desde la culpa. No me están dando la libertad de decir, niño, pues habla. Ya encontrarás tú, si hablas demasiado, ya aprenderás tú a callarte un poco. Pero cuando te condicionan, este condicionamiento es el que tú escondes. A nivel religioso, tenemos 50.000 ejemplos. Realmente, no sé, barbaridades como la quema de brujas. Todo eso, ¿cuánto daño ha hecho?
Y no hablo ahora el daño que se le ha hecho a las brujas. Que todos sabemos que no eran brujas, ¿no? Pero bueno. Eso, a muchas futuras sanadoras, decían, yo no puedo hacer eso, porque me van a quemar. ¿Cuánta frustración ha habido ahí? Muchísima. Y ese es el saco. Pero eso sale. Claro. Pero ese es el desafío también. Es que ese es el propósito, el transformar eso. Precisamente el propósito de la encarnación es la transformación de la consciencia, hasta poder llegar a la consciencia total de nuestra conciencia. Y tenemos que pasar por todos estos estadios. Cuando se hacen trabajos del niño interno, que hay que quitar la mochila, que no sé qué, ¿qué hay que quitar? Todo eso que de niños hemos metido, nos hemos retraído y hemos escondido. ¿Por qué? Porque evidentemente todos sabemos que somos algo más que lo que estamos aquí. Pero lo sabemos en teoría. Pero realmente no sabemos sacarnos nuestra máscara. Porque todos necesitamos una y mil máscaras. Ante ese grupo de gente tengo que ser así, ante mi pareja tengo que ser así, ante, siempre somos máscaras. Nunca hay, o casi nunca hay, un yo soy así, ¿verdad? Muy difícil. De entrada porque te llama loco. Pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque un yo soy así, eso hace falta tener muy clara lo que es la responsabilidad, de que eres el único responsable de lo que a ti te pasa. Y a eso no estamos dispuestos. No sabemos. No sabemos porque cada vez que desde el consciente intentamos hacer este proceso, lo estamos haciendo con unos condicionamientos que hay en el consciente. No, en el consciente. Con unos condicionamientos que tenemos en el consciente, que además se multiplican con los que tenemos en el inconsciente. Entonces eso es un cuento de nunca acabar. Se retroalimentan hasta que llega un momento que dices, para. ¿Aquí qué es lo que pasa? Eso soy yo. Eso es mío. Eso no es porque aquel me haya hecho, el otro me haya hecho, o yo que soy malo y me autoflagelo. No. Eso soy yo. Forma parte de mí. Y si eso forma parte de mí, tengo la posibilidad de transformarlo. No sé si... Sí que es un poco complejo. Es que todo este tipo de charla no hay que simplemente escuchar, pasarlo por la mente racional y que ahí se quede. Y qué bonitas son esas palabras, qué feas son, estoy de acuerdo, no es cuestión de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Tenemos que trascender la mente racional. Lo que yo estoy diciendo no tenéis que estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Simplemente ponerlas dentro. Y de ahí sacaréis vuestra verdad. Que en definitiva es la que vale. La vuestra. ¿Qué es una encarnación? ¿Por qué yo estoy aquí? Tenemos que saber realmente cómo estamos formados, que he hablado antes, tener muy claros cuáles son nuestros mecanismos, que también lo he dicho, pero tenemos que estar muy conscientes de qué somos realmente.
un lado nos dicen que somos divinos, por otro nos dicen que solo somos un cuerpo de materia, por un lado dicen que somos amorosos, por otro lado la manifestación no es. ¿Qué somos? Una definición muy simple sería: somos una unidad de conciencia. ¿Qué quiero decir? ¿O qué quieren decir? Bueno, soy yo. Ser una unidad de conciencia. Que soy una fragmentación, una parte, una porción de una conciencia global, de una conciencia divina. Llámale Dios, llámale como quieras. Esa conciencia se ha fragmentado en diversas unidades. Cada unidad de esas es lo que llamamos espíritu. Eso es el espíritu. Cada unidad de esas, por el simple principio del holograma, contiene toda la información de lo que es la conciencia que ha salido. La misma información, la misma divinidad, el mismo conocimiento. ¿Qué ocurre? De ahí a esa fragmentación y a esa unidad de conciencia aquí. Ocurre una cosa muy simple, que hay que experimentar. Y solo se puede experimentar desde el sentir. Solo se puede experimentar desde el accionar. Y eso solo se puede hacer en una muy baja frecuencia. Porque en alta frecuencia el odio no existe. Solo existe el amor. Pero no es que solo exista el amor y que el odio no exista, porque sí existe el odio y también existe el amor, porque si está todo, está todo. Lo único que la manifestación solo es de la frecuencia más elevada, y como el amor es más elevado que el odio, si yo eso lo tengo muy claro y muy integrado, yo nunca voy a accionar desde el odio, ¿verdad que no? Siempre voy a accionar desde el amor. Como a nivel de conciencia estoy en una vibración muy alta, nunca voy a poder experimentar el odio. Aunque conceptualmente sepa lo que es el odio. Aunque yo sé que también tengo odio. Pero no voy a accionar desde ahí. Pero ¿qué ocurre cuando bajamos la frecuencia? Cuando bajamos la frecuencia, llega un momento que entramos en un punto donde hay una línea muy sutil, hablo línea en plan figurativo, ¿no? Donde el siguiente paso ya de bajada de frecuencia tiene que empezar por una identidad. Necesitamos una identidad. Y esa identidad automáticamente provoca una separación. Tú y yo. A más, eso provoca una dualidad. Eso va del blanco al negro. Y eso provoca un tiempo, que es el tiempo que yo necesito para ir de aquí a ahí. Porque si no hay separación, no hay tiempo, no hay espacio. ¿Vais siguiendo un poco? Eso iremos profundizando muchísimo más. Entonces, cuando encarnamos con un propósito muy claro, desde la parte más elevada nuestra del espíritu hasta la parte más baja del espíritu que no encarna, que es el alma, con un propósito muy claro, y es vivenciar y experimentar absolutamente todo eso. No nos escapamos de ahí, porque estamos encarnados para eso, si no, no estaríamos encarnados.
Si no estaríamos en el estadio del alma, o en el campo búdico, o en el campo álmico, o seríamos ángeles, o, no sé, evolucionaríamos desde otras vibraciones. Pero hemos escogido desde aquí. Y como hemos escogido desde aquí, pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. No hay nada más que trabajar en la transformación de nuestro ser. Y solo lo podemos conseguir con la experiencia. Que no hay otro medio tampoco. ¿Qué sí podemos hacer? Pues evidentemente ser conscientes de ello, tenerlo muy claro, saber que eso es así, y a partir de ahí decir, yo libremente, con mi libre albedrío desde la personalidad, que pues si acaso hablamos de libre albedrío, decido, en lugar de esperar a que la vida me lo traiga, decido empezar a hacer algo. Que la vida ya que va a traer cosas, evidentemente, pero bueno, decido empezar a hacer algo. Decido empezar a conceptuar, a saber cómo estoy hecho, cómo, de qué manera, tengo eso que necesito tocar, pues no sé, ¿qué necesito? Pues un terapeuta determinado que me ayude, pues el que crean los terapeutas, pues va a ese terapeuta, oye mira, necesito, pero ya pasan cosas muy concretas. Oye mira, tengo ahora esta situación y estoy de esa manera, a ver, trabájame. Y el terapeuta va a tiro fijo. ¿Eso qué implica? A no ser dependientes de los terapeutas, a no ser dependientes de los cursos, a no ser dependientes de los talleres, a no ser dependientes de todas estas cosas. Lo cual no quiere decir que no vayamos y que no hagamos. Lo único que no somos dependientes, porque hemos escogido libremente el camino del autoconocimiento. Y a partir de ahí cogemos las herramientas que hay fuera que creemos que nos van bien. El yoga es bueno. Claro que es bueno. Es que a mí me va bien. Igual es una herramienta que necesito. Claro. ¿La psicoterapia es buena? Sí. ¿A mí no me va bien? Quizás no es la herramienta que necesitas. ¿Qué necesitas al primer día? ¿Qué necesitas? Lo que tú creas que necesitas, lo que tú creas, lo que de alguna manera resuena. Pero lo que sí está claro es que con un autoconocimiento profundo de nuestra estructura del ser, todos estos procedimientos terapéuticos son mucho más rápidos y mucho más fáciles. Eso tenerlo muy en cuenta. Tenerlo muy en cuenta. Entonces vale la pena invertir un poco de tiempo y de espacio y de malestar a veces, ¿no? El intentar, pues, buscar esas respuestas, buscar esas cositas que nos resuenan y esperar que no tengan que ser que nos resuenen a través del resultado de nuestras acciones. Intentar prestar atención, y sé que es muy difícil, evidentemente, pero tenemos que empezar. Ahí sí que hay tiempo y necesitamos tiempo, porque eso sí que hace falta el tiempo. El tiempo no existe, pero el tiempo sí que existe. Una vez llegamos a la comprensión real y a la esencia, ahí es cuando el tiempo desaparece. Siempre nosotros proyectamos. Supongo que habéis oído hablar que los demás son espejos nuestros, reflejos nuestros, supongo que lo habéis oído todos, ¿no? Pero ¿cómo funciona realmente eso? Pues funciona que nuestro inconsciente, como nuestro consciente no es capaz de ver lo que hay en nuestro inconsciente, porque si está escondido es por algo, ¿qué hace mi inconsciente? Lo proyecta hacia los demás. ¿Qué busca?
busca afinidad energética, busca resonancia energética. Y si yo no me tengo que trabajar después lo decidiré. Si yo tengo escondido la intolerancia, yo me voy a encontrar con personas intolerantes, por simple resonancia energética. Entonces, cuando yo veo la intolerancia en los demás, estoy viendo mi intolerancia. ¿Vais siguiendo un poco el juego? Claro, no quiere decir que si la otra persona es intolerante, yo sea intolerante. Porque puede ser que yo no sea intolerante y la otra persona sí. ¿Pero cómo lo sé? De una forma muy simple. Si tú eres intolerante y yo no, no pasa nada. Yo solo recibo una información. Pero si yo recibo una carga emocional de tu intolerancia, si a mí me molesta mucho tu intolerancia, si me saca de quicio tu intolerancia, es mi intolerancia. Eso es otro momento. Mira qué simple. Es muy simple, ¿verdad? Porque si no, bien, cambia un poco de actitud porque te vas a quedar sin amigos. Pero a mí no me afecta de una manera. Cuando me afecta de una manera emocionalmente, recibo un impacto emocional fuerte de rabia, es mi intolerancia. Es algo que ha salido de mi inconsciente y que se está proyectando hacia la otra persona, por simple resonancia de frecuencia energética. Entonces yo me tengo que trabajar mi intolerancia, ya que se trata de lo que tenga que trabajarse. ¿Cuándo sabré que yo me he trabajado la intolerancia? Cuando esté al lado de una persona intolerante y en lugar de recibir un impacto emocional, recibo una información. Pues todos estos mecanismos tenemos que hacerlos nuestros. Con un idioma muy clarito, como son, porque en definitiva eso es un mecanismo, tenemos que conocer nuestro campo psicológico, lo tenemos que conocer a la perfección, el funcionamiento. A partir de ahí entraremos en conocernos a nosotros, cómo actuamos. Pero si no sabemos cómo estamos hechos, ¿cómo vamos a hacer para saber cómo actuamos? Si no sabemos lo que es una proyección, si no sabemos realmente cómo funciona el mecanismo de la emoción con el pensamiento, si realmente qué es un pensamiento, la energía va antes o después del pensamiento, qué levanta o qué provoca una emoción, por qué. Todo eso lo tenemos que saber y todo eso pues vamos a ir profundizando, entrando en todas las charlas, iremos tocando, intentaremos ser un poquito más concretos, ¿no? Porque también habrá más tiempo, ¿no?, para dedicar a algo más concreto. Iremos entrando y profundizando y sobre todo intentando sacar la esencia. Pero para eso, como he dicho antes, hay que escuchar. Si le queréis llamar desde el corazón, hay que haceros vuestras, no las palabras, sino lo que esas palabras, en este caso yo, el día que aquí esté sentado pues, otra persona que nos hablará de otras cosas, pues esa persona intenta, en este caso, intento transmitir, las tenéis que coger y hacerlas vuestras, para sacar vosotros vuestra conclusión. Porque, en este caso, mis palabras son mías. En vosotros solo tienen que despertar una curiosidad, tienen que despertar ¿eso es posible o no es posible? Voy a profundizar, voy a entrar en ello, voy a observar, voy a estar atento. Y vais a sacar vuestra conclusión, que en definitiva es lo bueno.